El celibato y su influencia en el pensamiento social y de servicio del ser humano. Trabajo de investigación realizado por Roywal Alberto Quiroz Segura, Jessica Marcela Quiroz Segura y Julián Andrés Castaño Cortés, estudiantes del primer semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, jornada fin de semana, grupo 141. El fundamento de desarrollo es conocer cuál es la influencia del celibato en el pensamiento social del ser humano en el ámbito político colombiano. Para resolver este cuestionamiento, debemos confrontar los conceptos jurídicos y las disposiciones sociales sobre el celibato, además de realizar una síntesis del celibato como norma jurídica. Primero que todo, es importante conocer que el celibato, según el diccionario jurídico, es el estado del hombre o mujer que viven sin casarse, así como una elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir la continencia sexual. Como lo hemos definido, se evidencia que el celibato es un tema puramente sexual, que normalmente está inducido por temas religiosos. El motivo de estudiarlo de manera más profunda en el tema jurídico es con la finalidad de conocer si éste puede llegar a provocar daños en la salud de quien lo practica o si las prácticas utilizadas son legalmente aceptadas, teniendo en cuenta que la base del planteamiento es con el fin de conocer de manera más precisa un lado diferente del activista y abogado Mahatma Gandhi, inspirador de paz y de la revolución con la no violencia. En el libro La historia de mis experimentos con la verdad, Gandhi describe sus conceptos sobre la sexualidad y el celibato. Para él, el sexo no es más que lujuria, pues afirma que en el acto sexual se pierde la fuerza física y mental vital, así como espiritual. Adicionalmente, que se requiere de tiempo para la recuperación de fuerzas después de una relación sexual. Para los estudiantes de Gandhi, los votos creaban un espacio físico y conceptual que eran requisito para el seva o servicio. Para el hinduismo, se ha celebrado la práctica del celibato como la clave de la salud, la vitalidad y la fortaleza. Teniendo en cuenta que es una relación puramente espiritual, prefieren purificar su vida y su alma con la práctica del celibato. Esto con el afán de mantener una paz mental, capaz de perpetuar la pureza del alma y del ser, y poder tener una cercanía mayor a la contemplación, teniendo en cuenta que la religión hindú hace parte de las más practicadas en el mundo. El celibato sigue siendo una opción personal, porque todo aquel que se convierte en monje de la religión toma la decisión de alejarse de la vida sexual y seguir los preceptos de pureza que promulga la misma religión. Para hacer una comparación con otras de las grandes religiones del mundo, evidenciamos que al principio de los siglos del cristianismo no era obligación la práctica del celibato. Sin embargo, en medio de cambios revolucionarios, se desarrollan leyes precisas, concretadas por dos concilios de Letrán, que se encargaron de imponer para la Iglesia latina el celibato. De esta manera es que siglos más adelante, con la reforma protestante ante el catolicismo y cristianismo, se abre la posibilidad de que el credo pueda de nuevo casarse. Pero la Iglesia ortodoxa no acepta dichas reformas. Es así como el Vaticano sigue teniendo en sus principios el celibato clerical. En este contexto, en los últimos años se han conocido conceptos de diferentes sacerdotes de algunas regiones, solicitando ante su máximo representante poder tener una excepción ante esta ley canónica. El celibato, aunque no tiene una norma jurídica definida a nivel país y en el campo político, no tiene tanta trascendencia. Se puede indicar que la práctica de la libertad de expresión, acompañada por la igualdad de los seres humanos, siendo instruidos por leyes como la Ley 20 del 74, concordato entre la República de Colombia y el Vaticano, promueven la ley canónica como ley de organismos internacionales y por los cuales la Corte Constitucional se ve por fuera de jurisprudencia para poder optar o crear o promover algo en contra del celibato y de estatutos como la misma ley canónica, y en especial
el Canon 277, que declara: los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato. Los aspirantes al diaconado deben asumir públicamente la obligación del celibato según la ceremonia prescrita. El celibato, como se ha expresado anteriormente, es una condición individual de promover la libertad sexual de cada persona. Al ser una decisión individual, fundamentamos que la práctica del celibato es un proceso por el cual se deben de tener conceptos claros de defensa y mantenimiento de derechos fundamentales, como los establecidos en la Constitución Política en sus artículos 13, 16 y 19. Dichos derechos son defendidos por la Corte Constitucional en sentencias como la C-338 del 2008, como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona, se encuentra el del libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de protección. De igual forma, la sentencia T-732 del 2009, en virtud del derecho a la libertad sexual, las personas tienen derecho a decidir autónomamente tener o no relaciones sexuales y con quién. Como se definen los dos conceptos jurídicos, el celibato es una libertad sexual que permite que las personas que la practiquen puedan tener protegidos sus derechos como ciudadanos de un Estado social de derecho. También estos conceptos permiten tener claro que aquellos practicantes tampoco pueden obligar a un tercero a ejercer el ejercicio del celibato. En el estudio desarrollado comparativamente entre dos religiones mundiales con sus conceptos y prácticas celibales, se evidencia que se realiza con el propósito de poder servir a un Dios, a una religión, a un estado espiritual de la persona y dar el todo por la tranquilidad mental. Por otra parte, se evidencia que si el celibato fuera una práctica obligatoria, como los estudios mundiales han probado, generaría problemas de salud, generando aislamiento y daños psicológicos en estas personas. Pero lo fundamental, y como consecuencia de optar a que el desarrollo del trabajo como estudiantes de Derecho nos ha servido, es tener en cuenta que, aunque es un tema difícil de profundizar legislativamente, nos permitió conocer que ante temas tan inocuos siempre nos acercan a la fundamentación de la defensa de los derechos humanos.